Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tardes de Crecimiento Inmobiliario. Bueno, mi nombre es Germán Tristain Urrea. Eh, Soy socio de consultoría de crecimiento inmobiliario y pues nos da mucho gusto que sigan con nosotros en estas tardes de martes que ya tenemos. No se encuentra Jenny conmigo en este momento, pero tendremos ya unos 4 meses dando esta serie de pláticas al gremio inmobiliario, digamos, una cortesía de crecimiento inmobiliario, y estas pláticas que son breves pláticas, son 20 minutos en lo que comúnmente pedimos que se agenden en esta transmisión del martes en la tarde, para tocar algún tema de índole inmobiliario. Sobre todo es para, pues, siempre son temas a trabajar en una inmobiliaria, son temas a considerar, o ya sea confirmar lo que hoy por hoy están practicando, que sea lo que realmente el mercado está demandando a un asesor, a un inmobiliario sobre prácticas actuales competitivas, o también, pues puede ser temas que no estamos poniendo en práctica, ¿no? Entonces, vean este tipo de tablas de crecimiento como información adicional a su consideración para que ustedes determinen si quieren emprender a hacer una acción distinta a lo que actualmente están haciendo. Y como ustedes saben, son temáticas todas estas tardes y la del día de hoy trata sobre tasas de conversión. Lo titulamos Midiendo mi productividad. Tasas de conversión prácticamente es un tema que se ha vuelto muy, digamos, más recurrente en nuestro gremio inmobiliario desde hace unos 2, 3 años aproximadamente, al menos en México, donde habla exactamente sobre cómo crear indicadores propios de una inmobiliaria. Muchas veces estamos acostumbrados a que tenemos sí la meta, en el mejor de los casos, sí la meta, tengo a mi equipo de trabajo y tengo un plan de trabajo, pero esa medición exacta de cómo voy desempeñándome ya no mes a mes, sino en el día a día, digamos, si lo que hoy actualmente estoy haciendo me va a sumar al logro de mi meta. Y bueno, este ejemplo es muy claro con respecto a lo que he mencionado en el momento. A ver si puedo eliminar una mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos una ejemplificación sobre de pues, varios brazos, ¿no? En la parte superior está toda nuestra ejecución al momento, ¿no? En el día a día, qué es lo que estamos haciendo, qué agendamos, entregamos flyers, hacemos una programación, pensando en nuestro tema inmobiliario es, voy a sembrar, a distribuir flyers físicamente en propiedades, mando correos electrónicos en correos electrónicos o posto en redes sociales, eh, digamos, en el tema de un afiliado, por ejemplo, de un broker, estaba hablando hace un momento sobre un asesor, en el tema de la cabeza de una inmobiliaria también hay indicadores, pongo el uso de reclutamiento, pero, por ejemplo, no funcionó, o vinieron 4 personas y no estaban en el perfil, esto no funcionó. Entonces, tenemos que saber exactamente cuántos candidatos tienen que llegar para entrevistarlos y cuántas de las entrevistas se traducen tenemos que identificar cuántas acciones, que es lo que indica esta imagen, cuántas acciones tenemos que hacer en forma repetida para en la parte inferior lograr nuestra meta, ya sea nuestro producto terminado u obtener nuestro ingreso. Y en una forma muy breve, bueno, que son las tasas de conversión, son indicadores, como ya lo he comentado, que ayudan a medir el volumen de las acciones necesarias para producir el final esperado. Lo acabo de comentar hace un momento, es cuántos flyers, cuántos folletos, aquí tenemos el primer ejemplo, cuántos folletos de siembra debo de entregar para producir una cita. Si no se tiene ese indicador, muchas veces ha pasado que, digamos, mandamos a los asesores, a nuestro equipo de asesores, a sembrar. Y resulta que, como ustedes saben, una característica de la siembra, que es una herramienta de prospección, es que tiene que ser una actividad repetitiva, pero constante. Porque realmente cuando sembramos, estamos entregando información sobre nuestros servicios de inmobiliarias a todas las propiedades. Habrá quien destruya esa información, a algunos la guardarán, otros, pues obviamente ni siquiera dan espacio para dejarla. Entonces, realmente estamos entregando información
a personas, algunas que sí estarían contemplando el pensar en buscar en un corto plazo una inmobiliaria, si no es que ya lo están haciendo ahorita, pero hay muchos que no les interesa. Pero tenemos que saber ese nivel de efectividad de, por ejemplo, cuántos folletos debo de entregar en el promedio para que surja una cita. Si no tenemos este dato, ¿qué sucede? Mandamos al equipo de trabajo al campo a sembrar y digamos que lo hacen intensivamente una semana. Pero y llega el sábado y el lunes y no hay llamadas. Y entonces caemos en la decepción pensando en que esto no funciona. Eh, y lo que sucede muchas veces es que se deja de hacer esa actividad a la semana siguiente. Entonces es un gran error porque se desconoce realmente, no conocemos en nuestro mercado es cuántas veces debo de hacerlo para que surja uno. Por ejemplo, hay inmobiliarias que dicen a cada 50 folletos, por ejemplo, puedo recibir una llamada. Si yo entregué 25, si le digo a mi asesor, oye, ¿cuántas propiedades sembraste hoy? ¿No? ¿Cuántos folletos entregaste? Pues repartí 4. Bueno, en la suma semanal ni siquiera nos da el indicador de 50. Y para esa persona, y puede ser que para el broker esto no funciona. Mi mercado no funciona. Y claro que sí funciona, pero porque es por volumen. Pero tenemos que saber esa conversión. Otro ejemplo muy claro aquí, el primero fue para asesores, que también tiene una aceptación al broker, al inmobiliario, al dueño de la inmobiliaria, pero también es la parte de reclutamiento, es cuántos candidatos para un asesor debo de entrevistar para reclutar uno. Mismo caso, lanzo mi publicidad de reclutamiento, me mandarán algunos correos y entonces entrevisto a 10 y digo, de los 10, por ejemplo, de los 10, no sé, no hubo ninguno que cumpliera con el perfil. O a lo mejor llegaron dos y no, ninguno, esto no está funcionando, ¿no? Este anuncio no funciona o no es época para reclutar, y sí lo es, pero tenemos que tener ese indicadores. Comúnmente, por ejemplo, me van a llegar 10 solicitudes del anuncio que yo subí y sabré que comúnmente, estadísticamente, y les comento que esta estadística no hay una fórmula del inmobiliario, varía según el mercado de una inmobiliaria, varía mucho también sobre el mes, pero cada uno va teniendo su propia fórmula. Debo de saber, por ejemplo, a cuántos correos debo de atender, cuántas personas tienen que llegar a atender un anuncio para poder saber que de cada tanto seguramente de ahí saldrá uno, pero tengo que saber. Esas son las tasas de conversión a los que me refiero esta tarde y por qué son importantes. Bueno, leo lo que tenemos aquí en pantalla, nos sirven de orientación para analizar nuestras acciones y la estrategia que utilizaremos, y esto en épocas actuales es primordial en cualquier tipo de negocio. Comentaba ahora yo hace un momento que realmente funcionan como estos números, en administración se llaman los KPIs, que son los indicadores de desempeño que se utilizan en otras industrias, pero tengo que saber exactamente cuál es el número que requiero tener de cuántas veces debo de repetir algo para que salga una acción esperada. Pero tengo que tenerlo. Si lo desconozco, entonces caigo, como ya lo he comentado, en dejar de utilizar o dejar de hacer esta herramienta, ¿no? Y esto es un grave error porque muchas veces se puede desestimar una muy buena práctica, una muy buena herramienta, pensando que no funciona y sí funciona, pero funcionan al mediano plazo o funcionan a largo plazo en algunos casos. ¿Y por qué hay que tener una tasa de conversión? Bueno, sin medir ni analizar nuestras acciones, no podemos descubrir cuáles han sido nuestros fallos, en qué aspectos podemos mejorar o qué procesos no han sido óptimos. Entonces, recuerden que aquí es medir, medir, medir. Tenemos que medirnos y el no hacerlo, créanme que no es algo exclusivo de nuestra industria inmobiliaria. Realmente sucede en muchos sectores donde realmente el medir, el analizar implica dedicarle tiempo a nuestro negocio, pero no andar en el corre-corre, no andar persiguiendo asesores, no traer inventario por traer inventario como cabezas de oficina.
la recomendación es que se tienen que dar ese tiempo para autoadministrarse, para planear. Y esta es una actividad de planeación. Realmente es saber cómo medir y analizar nuestras acciones. Estas conversaciones, esto que yo estoy comentando ahorita, aplican para docentes, ¿eh? Para una inmobiliaria como inmobiliaria completa y para un asesor también como persona, debemos de medir y analizar nuestras acciones, saber cuánto es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, llamadas telefónicas es un caso muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos llamadas en frío de anuncios de venta de trato directo que llama el asesor como una forma también de traer inventario a su oficina. Bueno, no quiere decir que por 3 llamadas que le digan no me interesa, eso no quiere decir no funciona las llamadas en frío pensando en tratos directos, no. Prácticamente tenemos que saber ser indicadores de cada 7 llamadas, comúnmente alguien nos puede abrir una cita para presentar el servicio o habrá algunos donde sea de cada 5, de cada 4, de cada 8, pero claro que ahí hay clientes, claro que hay, por ejemplo, en este caso si hay alguien más calificado para vender, es alguien que ya lo está haciendo ahorita. Es un vendedor de trato directo, ya lo está vendiendo, únicamente falta, pero por cuenta propia, únicamente falta acercarnos y vender nuestro servicio. Y pues todo este análisis se vuelve indispensable para nuestro negocio inmobiliario. Reitero, son prácticas que tenemos que ir construyendo. Se dice fácil, pero realmente ahora que estamos iniciando el año, yo creo que es un buen momento. Y el buen momento es cualquier parte del año, pero comúnmente nuestra medición va de enero a diciembre. Ahorita que estamos ya iniciando febrero, más bien, es buen momento para empezar. Si no solemos autoobservarnos y con esto analizarnos, es un buen momento para hacerlo, porque prácticamente es el irnos midiendo e irnos corrigiendo y volver a restaurar una práctica que llegamos a desechar. A través de estos indicadores es como podemos decir, esto sí funciona, pero es que digamos que desertamos muy pronto, ¿no? Tenemos que hacerlo más intensivo para que salga un servicio, ¿no? Ya sea una cita, una entrevista, una persona reclutada, una opción de inventario, ajá, pero tenemos que tener esa métrica anterior. Aquí hay varios ejemplos, ya he citado algunos, por ejemplo, ahorita estaría esta parte dirigida a la cabeza de una oficina, al broker, ¿no? Al inmobiliario, por ejemplo. En el tema de reclutamiento tenemos que tener en una oficina cuántas entrevistas de candidatos debo de realizar perdón, aquí hay un error. Aquí serían, es para lograr, aquí más bien en el punto anterior, una disculpa, fue puente, es lo que puedo comentar, pero bueno, aquí sería cuántas recepciones de solicitudes tendría yo que atender y revisar currículums y decirle a los candidatos muchas gracias, estamos en búsqueda de otro tipo de perfil, deseamos suerte en tu búsqueda o te invito a una entrevista uno a uno a distancia en Zoom, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro cuántas solicitudes tendrían que llegar para lograr tener una entrevista. Muchas veces pueden llegarnos 5 correos y ninguno cumple el perfil que estamos pidiendo, con todo que fuimos muy claros en el anuncio. Entonces, bueno, a lo mejor el número que buscamos no es 5, es 10. Entonces, seguramente los otros 5, antes de que desertemos, es cuando vendrá ese currículum que sí sea idóneo a la posición y es cuando sale este número mágico que es de 1. Y obviamente y aquí una vez que entrevistadas no todas las entrevistas se van a hacer asesores. En la entrevista ya cumplieron con un filtro, ¿no? El filtro se autofiltraron ellos por el anuncio, mandaron el correo con nosotros, su currículum adjunto, evaluamos, digamos, el perfil del candidato y lo entrevistamos. Esto fue en el punto anterior, pero en la entrevista sale más informaciones cuando ya indagamos más sobre el candidato indaga más sobre nosotros, sobre la oferta de valor que le damos, y entonces cuando viene aquí un sí, sí de ambas partes, no un sí él, sí nosotros. Entonces, no todas las entrevistas, con más información puedes decir, y, mira, pensándolo bien, el candidato puede decir, bienes raíces no es para lo mío, se descarta.
O a lo mejor el inmobiliario dice, no es para ti esta labor inmobiliaria, nosotros estamos, digamos, orientados a otro mercado, eh, eso no es para ti, entonces ahí es no, pero hay algunos que sí. Entonces por ejemplo, me agradó el perfil y a ellos también les agradó el trabajar con nosotros. Entonces, saber cuántas entrevistas nos van a determinar un asesor. En la parte financiera, en una inmobiliaria, por ejemplo, no todo el inventario se traduce en operaciones cerradas, ojalá y así fuera, pero también hay que identificar de todo mi inventario que tengo en la oficina cuántas propiedades comúnmente vendo. Esto ayuda mucho en la parte financiera para identificar también mis futuros flujos de efectivo. Entonces, por ejemplo, hay propiedades que de cada 10, perdón, hay inmobiliarias que de cada 10 propiedades, 8 se desplazan, se cierran, 2 se cancelan, o puede ser 7, o pueden ser 9, una tasa muy alta. Pero tienen que tener este punto, ¿no? De exactamente de cuántas se van a convertir en cierres de operación. Y una vez que estamos cerrando operación y cobramos, es el tema del punto de equilibrio. Ustedes saben que toda inmobiliaria tiene gastos que tenemos que ir subsanando con los ingresos. Cuando el ingreso rebasa el gasto, en ese punto exacto es el punto de equilibrio. Cuando lo excede, ya hablamos de una utilidad. Entonces, una inmobiliaria tiene que saber cuántas operaciones debe de cerrar, derivado de cuántas obtenciones tuvo que haber tenido para cerrar esas operaciones, y con eso cuántas operaciones nos van a llevar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es, con el dinero que me ingresó con mi inmobiliaria, pagué el negocio, pagué a mis asesores, sus comisiones, y no estoy en utilidad, pero estoy exactamente en el equilibrio, ¿no? Pagué renta, pagué gastos fijos, pagué asesores, pagué la parte de publicidad, todos son gastos fijos en la oficina, y estoy en ese punto, pero se tiene que conocer de dónde viene este esfuerzo. En la parte de asesores, bueno, hablamos sobre prospección, ¿no? Un asesor ya en la parte individual no todos los contactos se traducen en citas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos contactos debo yo de abordar? Vía correos, vía personalmente, vía redes sociales, vía la famosa lista 100 de contactos. ¿Cuántos debo de abordar para que salga una cita? Y con esto también obviamente, una cita es la cita. Apenas nos vamos a conocer en el famoso, en el cara a cara. Entonces, ahora, ¿cuántas citas se requieren estadísticamente para mi inmobiliaria, para mi mercado? ¿Cuántas citas van a arrojar una obtención de una propiedad? ¿Cuántas van a tener ya un contrato firmado? Si es la práctica de las inmobiliarias, que es lo que siempre recomendamos, un contrato firmado de una propiedad. Pero si se dan cuenta, aquí vemos el logro final es la obtención, pero vamos desde contactos iniciales. ¿Cuántos tuvimos que haber tenido en nuestra base de datos inicial para lograr citas y de ahí para lograr una obtención? Entonces, bueno, aquí tenemos los ejemplos claros de tasas de conversión. Puse dos temas en el caso de oficinas, ya mencioné un tema en el caso de asesores, otra en el caso de cierres. ¿Cuántas obtenciones te provocan cierres? Un caso muy similar. Anteriormente lo hablaba a nivel de broker, de inmobiliario, de corredor inmobiliario de cabezas de oficina, pero también como un asesor, ¿no? Un asesor también tiene su propia demanda de gastos fijos personales al mes. Entonces, para ellos saber cuántas propiedades debo de tener para poder llegar a lograr un cierre en ese mes. No todas se hablaba hace rato sobre un porcentaje de cierres que puede ser del 100%, del 80%, del 20%, pero también se puede acortarlo a nivel mes. Comúnmente cuánto yo esperaría cerrar para este mes derivado de la experiencia previa. Y pues como en una oficina hay un tema de punto de equilibrio, digamos que una persona también tiene su punto de equilibrio, pero aquí hablamos de meta. Yo tengo un sueño como asesor y mi sueño es, por ejemplo, el llegar, pensando en voz alta, es lograr tener un ingreso neto anual, digamos, de 500,000 pesos. Entonces, ese ingreso neto lo tengo que llevar a una meta mensual, y entonces tengo que de alguna forma amarrarla con mi día a día de obtenciones y cierres. ¿Cuántos cierres tengo que lograr, sea de ventas o de rentas, para lograr mi meta de ingreso al mes? Pues bueno, con esto es el tema de las tasas
de conversión y ejemplos hay varios, ¿eh? En una inmobiliaria, bueno, por ejemplo, referidos también. Es una práctica de, me llega un contacto, yo no lo voy a atender, se lo voy a mandar a un colega, ¿no? Ese colega puede ser en la misma ciudad o en otra ciudad o fuera del país también. Pero muchas veces no todos los clientes referidos son aceptados. Entonces, también tendremos que tener una tasa. O son aceptados, no todos se cierran, pensando en que solamente ese que enviamos se va a lograr una venta, ¿no? Ellos también, la otra inmobiliaria va a tener la propia tasa de conversión, pero a distancia podemos saber la efectividad de esos 10 clientes referidos que enviamos, esperaríamos lograr tanto número de cierres. Por ejemplo, en cancelaciones, tenemos ahorita inventario activo, desafortunadamente no todo se desplaza, no todo se vende ni se renta, hay cancelación, tenemos que tener claro es qué porcentaje en nuestra oficina, por supuesto también conocer el motivo de la cancelación, ¿no? Hay motivos que son ajenos, inclusive al mismo cliente o a la misma inmobiliaria, pero hay algunos que sí tienen nombre y apellido, que puede ser el asesor mismo, la mala práctica, o nosotros mismos como inmobiliaria, también alguna omisión que hicimos muy grave con el cliente. Que esa es una parte, es la otra parte de la cara de la moneda, no saber por qué nos cancelaron. Pero saber conocer prácticamente es cuántas cancelaciones generamos en estadístico al mes, ¿no? De todas las opciones, cuántas cancelaciones. Sobre la utilidad también hay tasas de conversión, sobre la rotación de asesores que ya hablábamos hace un momento. En un asesor también es no todas las propiedades que se demuestran, no todas las visitas a mostrar propiedades se traducen en una intención de compra o de arrendamiento. Entonces también sería sano, digamos que la propiedad destaca en características, está a muy buen precio, muchas veces es una demostración, un cierre, ¿no? Pero muchas veces no lo es. Entonces, es sano tener como asesor ese indicador de comúnmente a la cuarta demostración es un cierre. Se los comento, es importante, reitero esto que lo comenté en un inicio, es importante tenerlo porque si no caemos en desánimo y decimos, esto no funciona. Ajá, o se está completamente caído el mercado. Y seguramente en épocas actuales tenemos que ir variando las tasas de conversión porque también se ve afectada por la economía misma, ¿no? También todos los correos y redes sociales con los que yo interactúo es conocer su nivel de respuesta hacia mi fin. También tratos directos, lo comentaba hace un rato, llamadas telefónicas o tocar reportes. También es cuántas puertas que yo llego a tocar realmente se abre y se genera una cita. Canvaseo, por ejemplo, también es otro tema. En general, aquí podría yo cerrar ese tema con una frase de William Thompson Kelvin, un físico y matemático inglés. Él dijo, lo que no se mide no se puede mejorar. Esta frase ha sido tomada por otros muy conocedores de temas actuales de administración, pero bueno, es mérito a esta persona, William Thompson Kelvin, y tiene toda la razón. Si desconocemos aquello que estamos haciendo y cómo medirlo, obviamente no sabemos si vamos por buen camino, sobre todo, aunque no nos hayamos desviado, es si estamos ejecutando de menos, que seguramente es eso, y no podemos ir mejorando en el camino para lograr nuestra meta final. Con esto ya doy por concluido nuestra tarde de crecimiento por este martes. Nos vemos el próximo martes con otro tema que se lo estaremos hablando en nuestras redes sociales. Y para finalizar, la recomendación de siempre es recomendarles nuestros próximos cursos. Tenemos un curso de cómo generar las exclusivas desde tu casa. Son los cursos de esta semana. Este curso en particular es un curso online práctico que, bueno, inicia el día de mañana, el 3 de febrero. Ahí viene el horario. Y también otro curso de Conociendo el entorno, controlando el mercado. Un curso que también será esta semana con fecha 6 de febrero. Cursos ampliamente recomendados. Dos cursos adicionales para la parte de la próxima semana. Hablamos de obligaciones fiscales, un excelente curso, ambos con un descuento, con un 15% de descuento, y el curso de aspectos legales inmobiliarios, que va para el 18 y 19 de febrero. Bueno, también es recordarles sobre crecimiento inmobiliario. Estamos autorizados con la norma ECO 110.01, que es asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Recuerden que gran valor
damos a nuestra profesión inmobiliaria es estar certificados en competencia inmobiliaria y eso siempre es bueno para nosotros. Por supuesto que también a nuestros clientes, ¿no? El cliente se verá favorecido a final de cuentas porque va a tener a un asesor que está correctamente educado y capacitado con una norma del gobierno federal y pues bueno, siempre es importante como que el dar a conocer, ¿no? Que somos certificados. Eso créeme que les va a vender mucho más en su actividad del día. Y en nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan en las redes que están aquí en pantalla y que nos visiten en nuestro sitio web de crecimiento inmobiliario. Y por parte mía es todo y los dejo con un video de crecimiento inmobiliario. Muchas gracias.